Veamos siglo XIX. Retrocedamos al siglo XIX. Llega el Imperio Británico a costas chinas. En eso que se llama diplomacia de cañones. Lo mismo harían con Japón 40 años después. Estamos en los 20, de hecho México se acaba de independizar. Entonces llegan los británicos y les dice, mandan un mensaje a la corte de Pekín. Ellos están en las costas al sur de China, en Cantón y todo esto. Les dicen que China se tiene que abrir al mundo, que tienen que aceptar la economía de mercado. China dice que no. En ese momento gobiernan los Qing, los Manchú, es la última dinastía china, que no eran chinos, eran tunguses, pero bueno, gobiernan en Pekín desde 200 años antes, cuando desplazan a los Ming. Entonces el gobierno de Pekín les dice que no, que tienen todo lo que necesitan, y en efecto tenían todo lo que necesitaban. China era tan grande, pero también había forjado lazos económicamente con países del sur de Asia, del oeste, más hacia el oeste de Asia, etcétera, que no necesitan absolutamente nada. Y los británicos dicen, sí necesitan nuestros productos, la basura que nosotros producimos, que generalmente eran productos terminados en esta red, además de transformación de materias primas, algodón, por ejemplo, ¿no? Que todo el algodón que se consumía, que se usaba, que vestían los británicos, se producía en Egipto, por ejemplo, o en la India, pero para, digamos, pagarles menos a los egipcios o a los indios, lo mandaban todo en dirección a Gran Bretaña para etiquetarlo o darle el último toque final. Es como funciona el capitalismo desde Occidente, ¿no? Entonces los chinos dicen que no necesitan nada. Bueno, pasa el tiempo y de pronto empieza a llegar a China opio, mucho opio. Es la primera, se le va a llamar la primera guerra del opio y segunda guerra del opio. Lo que hacía, como el gobierno de Pekín abren los baúles en buques que proceden de distintos países del contexto asiático, principalmente de la India, pero también de otras colonias británicas al sur, de Singapur y demás. Se dan cuenta que todo está lleno de opio. El objetivo era que Gran Bretaña inundar todo el territorio chino con opio y además generar adictos. Ahí estamos viendo dos fenómenos además, ¿no? El surgimiento dentro del sistema mundo capitalista del libre mercado absoluto, y en segundo lugar el narcotráfico, como también fenómeno producido por Occidente, por los británicos. O sea, la primera gran capo gángster del planeta, jefe de jefes, era la reina Victoria de Inglaterra. Pero bueno, retornando al siglo XIX, entonces los chinos descubren esto y arrojan el opio al mar. Entonces los británicos dicen, esto es una agresión a nuestros derechos de comerciar, atentan contra el libre mercado y por ende contra la mano invisible y por ende contra Dios. Porque Dios es un capitalista que en una mano tiene su vaso de coñac y en otro un puro. Bueno, entonces, siglo XIX, incluso la corte manchú manda una carta a la reina Victoria exigiéndole que deje de hacer esto, que ellos apuestan que es una gobernante sabia y no permitirá que la droga entre a China. La reina Victoria, por supuesto, no responde absolutamente nada. Llegaron los británicos y le declararon la guerra a China, empiezan a cañonear los puertos chinos. La armada china no estaba tan modernizada como la británica y tienen que ceder. Y como ceden, entregan territorio. Ahí es cuando surge Hong Kong, por ejemplo, ¿no? Que se lo apropian los británicos. Los portugueses también habían hecho algo previamente, tenían Macao. Y en Formosa, hoy conocida como Taiwán, lo intentan hacer también neerlandeses, luego también españoles, etcétera, ¿no? Es el siglo XIX chino, cuando la excusa para agredir a China era que no se abrían al mundo, no comerciaban. Y porque también tienen esa excusa de que si China no forma parte del sistema mundo capitalista y todo este entramado de libre mercado, se fractura el libre mercado a nivel global, porque todo el mundo es esencial. Es la excusa del 19, ¿no? No nada más estaban los británicos, también estaban los franceses, también estaban los estadounidenses. Los estadounidenses van a participar en la Segunda Guerra del Opio, que también son narcotraficantes los estadounidenses, y en la tercera agresión contra China a finales del siglo XIX, porque están harta la población china de que los humillen, y incluso llegan estas órdenes religiosas a evangelizar a la fuerza, etcétera, ¿no? Surge un movimiento interno dentro de China, porque históricamente, y les recomiendo ver, no sé, cintas de acción chinas, de artes marciales. Hay unas que son obras maestras, no sé, últimamente la maldición de la flor dorada, o Héroe, o la casa de las dagas voladoras, ¿cómo se llama esta de El tigre y el dragón? Porque siempre en la cultura china hay sociedades secretas.
sociedades secretas que defienden, algún objetivo, ¿no? Pero siempre defienden muy celoso la tradición de algo de China. Y justamente a finales del siglo XIX surge una sociedad secreta que se llama la Sociedad de los Puños Armoniosos, también conocida en Occidente obviamente como los Boxer. Entonces los Boxer empiezan a ir en contra de objetivos y ciudadanos extranjeros, occidentales, británicos, franceses, rusos, incluso lo que sea, ¿no? Que están interviniendo en la historia de China y humillando a China. Entonces los logran expulsar a muchísimos e interviene una fuerza multinacional invasora de China. Británicos, franceses, italianos, estadounidenses, rusos, japoneses incluso, y marchan directamente a Pekín e incendian Pekín. Hay un palacio que además es no sé si han visto, seguramente sí, en la cultura popular y en la cultura de masas, la ciudad prohibida de Pekín. Bueno, había otro complejo llamado el Palacio de Verano. El Palacio de Verano es incendiado y destruido y saqueado. De hecho, quien orquesta esto, un tal Elgin, este personaje, sus antepasados habían robado en otro contexto, en Grecia, los mármoles del Partenón. O sea, los británicos son expertos, son ladrones y además narcotraficantes. Entonces, bueno, ahora la excusa, casi 200 años después, es que China se abrió demasiado al mundo, económicamente. China inunda absolutamente con todo tipo de producto, y ya no son productos como hace 40 años de mala calidad, o sea, producidos en serie. No, los autos eléctricos más confiables, los celulares más confiables. Cualquier cosa confiable y de buena calidad procede de China. Y los gringos lo saben perfectamente. Además que los gringos no tienen ninguna industria porque dicen, no pueden comprar productos chinos, que va desde productos agrícolas a productos electrónicos, automóviles incluso, ¿no? El gran problema es que ni siquiera los estadounidenses tienen esa industria para suplir esos productos. O sea, no generan absolutamente nada. Estados Unidos es un gigante que prácticamente hueco. No tiene ni la tecnología ni el potencial humano para fabricar todo lo que China sí fabrica, ¿no? Pero esa es la amenaza en contra de Canadá. No es que Canadá sea una perita en dulce, nunca lo ha sido. Porque a fin de cuentas, si hablamos del Imperio Británico y su agresión en contra de China, Canadá es el Imperio Británico. Forma parte de la Commonwealth y aunque extraoficialmente se dice una nación, realmente no es una nación. No tienen identidad, están peor que los gringos en cuestiones de identidad. Porque realmente Canadá empieza a poblarse a niveles ya, digamos, de un Estado nacional moderno hasta comienzos del siglo XX, mediados, ¿no? Procesos atroces en contra de la población indígena, estas masacres que ha habido incluso de niños indígenas en escuelas de acogida, procesos de historicidio, ecocidio, etcétera. La última gran rebelión de los pueblos originarios de Canadá ocurre a comienzos de los años 90 en Quebec, de hecho, ¿no? Entonces, ¿qué quiere justamente Washington? No necesariamente intervenir, invadir Canadá y absorberlo, aunque es una posibilidad, porque añoran, por ejemplo, los hidrocarburos de Alberta, entre otras riquezas materiales que hay en el subsuelo canadiense, sino subordinar económicamente la totalidad de Norteamérica, de la Norteamérica continental anglo-francoparlante. Y también, por supuesto, de mayor prioridad que Canadá es justamente suelo mexicano. Y esa es justamente la trampa del TEMEC, Tratado de Libre Comercio y demás acuerdos que se han firmado. Es una subordinación, históricamente siempre lo ha sido. Esos son los peligros de un acuerdo comercial, es imperialismo económico, tal cual, ¿no? Entonces ahora es extremadamente difícil zafarnos porque tenemos un imperialismo estadounidense en fase terminal que está dispuesto incluso a atacar una nación con tal de que no se vincule a China u otros mercados, u otras superpotencias, como es el caso de la gran potencia al otro lado del Pacífico. Que